Último minuto. Bien, interrumpimos nuestra transmisión habitual para ampliar esta información internacional. Último minuto. Bien, interrumpimos nuestra transmisión habitual por nuestra señal de TVN para poder ampliar esta información que está dando la vuelta al mundo en este minuto con una gigantesca explosión que ha sacudido a la capital del Líbano, Beirut. En el puerto se había desatado un incendio primario, aparentemente y según los datos preliminares, en varias bodegas de acopio de granos. Ahí estamos viendo la imagen de cuando estaba este incendio desatado. Y luego viene esta explosión secundaria realmente impresionante que fue captada por miles de personas que ya han publicado los registros de este incendio y la posterior explosión en las redes sociales. Son las imágenes que dan la vuelta al mundo en este momento, particularmente por el impacto, ¿verdad?, de la onda expansiva de esta explosión, de la cual todavía no se confirma cuál es el origen de lo sucedido. Hay varias tesis que están confluyendo, hay varias hipótesis que se repiten en la información preliminar. La que más suena es de un incendio que comenzó en estas bodegas de grano en el recinto portuario, que muy cerca tenían otras bodegas donde había material explosivo. Hay versiones que señalan que esa bodega tenía materiales de pirotecnia, otras no dan especificación, pero sí coinciden en que era material altamente explosivo y eso es evidente por las características de la detonación. Y eso es lo que habría provocado esta gigantesca explosión. La preocupación siempre en una zona de alto conflicto es a que esto haya sido un atentado, un ataque, pero las hipótesis más bien hablan de una naturaleza más bien accidental. Estamos en contacto con nuestro periodista del área internacional, Anwar Farran, que además conoce la zona, ha estado en ese sector. Anwar, una imagen que da la vuelta al mundo en este momento por las características de esta explosión realmente gigantesca. Efectivamente, Gonzalo, bueno, saludarte también a todos nuestros espectadores. Realmente impresionante estas imágenes que hemos visto en el sector portuario de Beirut, la capital, ¿no es cierto?, del Líbano. Como tú bien decías, he podido estar reporteando justamente en las cercanías de este sector y llama la atención profundamente esta inmensa columna de humo y también esta gran explosión, ¿no es cierto?, porque muy cercano a esta área existen hoteles, existen restaurantes, existen lugares donde hay bastantes yates, incluso restaurantes de lujo con muchísimas personas que frecuentan esta playa, esta costa, para pasar un momento de relajo. De hecho, uno de los videos que hemos podido apreciar aparentemente se graba, ¿no es cierto?, desde un hotel. Entonces, bueno, al margen de esta grave explosión y de lo impactante de las imágenes, la pregunta es ¿qué pasaría con las personas que se apostaban muy cercano a este lugar donde ocurrió esta grave explosión, que está, por supuesto, teniendo una gran columna de humo de color rojizo? Gonzalo. Sí, tú has estado en Beirut. ¿Cuán cerca están los sitios poblados del recinto portuario? Te lo pregunto porque muchas de las descripciones en torno a la envergadura de la explosión hablan de un efecto, ¿verdad?, de la ola expansiva al menos de 10 kilómetros. Estoy pensando lo más importante, que es eventualmente la cantidad de heridos y eventuales víctimas que podrían haber tras esta explosión. Mira, lo que pasa es que muy cercano a esta área también hay bastantes carreteras, incluso hay zonas residenciales y también algunos centros comerciales, como yo te decía. Evidentemente esto no está a 10 kilómetros, si es efectivo de que a 10 kilómetros, digamos, llegó esta onda expansiva, eventualmente podríamos tener noticias bien preocupantes, porque es un área que tiene bastantes carreteras, como yo te decía, estacionamientos e incluso algunos centros comerciales, muchísimos restaurantes, gente también que tiene embarcaciones
embarcaciones, que tiene yates, que en esta fecha también descansan a la orilla del mar, están apostados en este sector. Y bueno, también tenemos que considerar que Beirut está muy cerca de otros lugares en conflicto, de otros países como son Siria, como son Palestina y también como lo son Israel. Si bien es cierto, hasta el momento todo apunta a que esto sería un accidente, ¿no es cierto?, que ocurrió en un depósito de explosivos. Lo cierto es que también hablamos de una zona bastante caliente, bastante conflictiva y donde hay muchos grupos que operan. Entonces es una noticia en desarrollo, pero que por supuesto ha llamado muchísimo la atención en todo el mundo, Gonzalo. Sí, precisamente, bueno, a ver, todo esto está apuntando más bien a un accidente, como tú lo decías, a un gran incendio que habría comenzado en la zona portuaria, que habría tomado también un centro de acopio de explosivos, aparentemente una fábrica de fuegos artificiales o algo así que todavía no se ha confirmado por las agencias estatales. Pero siempre está, ¿verdad?, dando vuelta la presencia de Hezbollah, la capacidad de armas que hay en la zona, los conflictos latentes siempre presentes y una profunda crisis económica que tiene sumido a este país en una bancarrota, incluso con racionamiento eléctrico bien profundo. Tienen solamente por horas energía eléctrica, había muchas protestas en el lugar. Vamos a volver con Anwar Farrán, pero queremos conectar también con Andrea Aguilar porque tiene nuevos antecedentes de esta explosión. Adelante, Andrea. Sí, Gonzalo, hemos podido acceder a información oficial de fuentes libanesas que dicen que ocurrieron exactamente 2 explosiones en Beirut. El ministro de Salud libanés acaba de confirmar que hay una gran cantidad de heridos sin poder determinar de momento cuántos son. También hay información oficial que indica el lugar del accidente, que como hemos venido comentando es una tienda de explosivos que se encuentra dentro del puerto de Beirut, exactamente en el número 12 de la calle Ambere. La explosión masiva dañó los vidrios de varios edificios cercanos. Hay, repetimos, cientos de personas que podrían haber estado heridas y también medios oficiales están diciendo que es una explosión que coincide y que se da poco antes del fallo que se debería dar este viernes del asesinato en el año 2005 del primer ministro del Líbano, Rafiki Hariri. Información entonces, Gonzalo, anual preliminar, pero también oficial. Se empiezan a conocer estos primeros detalles y también información de fuentes oficiales que indican la magnitud, obviamente, de lo que estamos viendo en imágenes. Sí, bueno, al menos hay algunas luces respecto a esta situación que da cuenta más bien de una aparentemente situación accidental, de una emergencia que comienza con este incendio. Andrea Aguilar también nos está citando los primeros datos que estaría entregando la agencia estatal. Estamos también conversando con el periodista Anwar Farrán, también del área internacional, quien también ha tenido la posibilidad de viajar a esta zona en otras oportunidades, Anwar, y acá también, por supuesto que es tremendamente importante las características del puerto de Beirut. Pese a lo expansivo, ¿verdad?, de la explosión, a la magnitud de esta situación, estamos hablando más bien de un área portuaria. Es un área portuaria grande. La afectación estará concentrada más bien en un área industrial que de población. Efectivamente, en esta área de Beirut están muy juntas todas estas zonas. Esta zona portuaria no está muy distante de las zonas pobladas y de los centros comerciales, así como tampoco está muy lejos digamos, del sector donde están los hoteles, donde están los restaurantes y donde hay muchísima afluencia de público. La verdad de las cosas es que es una zona que está bastante junta, bastante contigua, y es por eso, me imagino yo, la preocupación en este momento de todos quienes están muy pendientes siguiendo esta noticia. Lo que decía también Andrea Aguilar es muy importante. Rafik Hariri es una persona muy importante en Beirut. Esto ocurre también, no tenemos información de que esto haya sido provocado por esto, pero también es una persona muy importante. Fue ministro del Líbano en 2 ocasiones, fue asesinado en el año 2015, incluso el mismo aeropuerto lleva su nombre. Es una personalidad bastante importante. Pero bueno, atendiendo a tu pregunta particularmente, es una zona donde no existe
existen muchas separaciones. Evidentemente está un poco alejada, pero no tanto. Y si hablamos de una onda expansiva de varios kilómetros, evidentemente esto podría haber generado varios inconvenientes en un país, digamos, que si nos vamos al mapa, está muy cerca y a muy pocos kilómetros. Beirut, por ejemplo, de Siria, hay un trayecto que no es más de 2 a 3 horas. Estamos hablando de pocos kilómetros. Esta zona en particular, nosotros la vemos generalmente en las noticias, pero no es una zona muy vasta. Palestina, Israel, Siria, incluso están muy cerca. Estamos hablando de distancias que podrían comprender la segunda, la tercera y la cuarta región de Chile. Es un espacio muy, muy pequeño y donde, por supuesto, hemos visto muchos conflictos, no solamente políticos, sino que históricos y también económicos a raíz de la pandemia del coronavirus. También en Beirut se han generado bastantes protestas en el último tiempo, así es que es una información en desarrollo, pero por supuesto estaremos siguiendo muy atentos porque la magnitud de esta explosión, por supuesto que va a dar la vuelta al mundo y va a copar los noticieros este día. Sí, es Anuar Farrán de nuestra área internacional comentándonos un poquito los detalles y características del puerto de Beirut, que ha sido, ¿verdad?, escenario de esta situación realmente tremenda, preocupante, porque todavía no tenemos un balance de eventuales víctimas a raíz de esta gigantesca explosión que vemos en pantalla. Una situación que ha ocurrido puntualmente en la zona portuaria de Beirut, pero que, como nos explicaba Anuar, está bastante cerca de zonas pobladas. Ya comienzan a circular distintas imágenes también de puentes, de avenidas, bastante distantes del foco principal de la explosión. Pese a ello, vehículos que están realmente destrozados en las carreteras, producto de la onda expansiva. Por lo tanto, ya se presumen decenas de heridos al menos y eventuales víctimas a raíz de esta explosión que todo apunta por ahora habría tenido su punto de origen en la zona portuaria y particularmente en algunos almacenes de explosivos alojados en el recinto puerto. Afortunadamente esto se da en una zona industrial, pero Anuar nos explicaba que no es muy distante de la zona poblada del puerto de Beirut. Por lo tanto, la gran duda es cuán dañino fue esto para las personas en un país que está enfrentando una crisis económica con una fuerte devaluación de más del 80% de su moneda en el último tiempo, con una crisis realmente brutal de los servicios básicos, con un racionamiento eléctrico que estaba generando bastantes protestas, incluso en las últimas horas, y que se enfrenta ahora a este contexto. Ahí tenemos imágenes del centro del puerto de Beirut, donde se puede ver, incluso entre medio de edificios, cómo en las principales calles se da cuenta de la quebración de vidrios, de la destrucción de automóviles en avenidas que probablemente están muy distantes de la zona portuaria, Anuar. Bueno, lo que ocurre, Gonzalo, es que también la configuración urbana, no solamente de Beirut, sino que de muchísimos países árabes, es bastante accidentada, por así decirlo, no es muy ordenada. Entonces, efectivamente es una zona portuaria, pero yo me atrevería a decir que centros urbanos, edificios, como también nosotros hemos podido apreciar en las imágenes, hay, de hecho, algunas construcciones que estarían muy cerca. Yo recuerdo que las carreteras de Beirut pasaban todas por el costado, digamos, por muy cerca del mar. Entonces, si esto también ha explotado en este lugar, probablemente vamos a tener varios heridos, y eso esperamos que solamente sean heridos. Anuar. Pero lo cierto es que la imagen es bastante elocuente, como pudimos apreciar, Gonzalo. Sí, te doy un segundo para que recopiles más datos. Voy con Andrea Aguilar porque me avisa que también tiene otra actualización respecto a lo ocurrido. Andrea, adelante. Sí, Gonzalo, estamos consultando justamente los medios libaneses y están informando a esta hora que se produjo una gran explosión en la entrada de la casa de Al-Wasat. Esto queda en Beirut, que es la residencia del ex primer ministro libanés Saad Hariri. Recordemos que